Twilight Sparkle, la protagonista de la generación 4 y la pony favorita de muchísimas personas. Una personaje que está llena de datos interesantes, tantos que hoy traemos una segunda parte de sus curiosidades. ¿Qué? Sí, escuchaste bien, una segunda parte, ya que hice un video de curiosidades en 2019, aunque no está muy bueno que digamos. Con la llegada de la tercera temporada de la serie, se venía un cambio bastante grande. Twilight ya había avanzado muchísimo sus estudios, por lo que Celestia consideró que ya era hora de un nuevo paso para nuestra morada pony. ¿Crees que debería remasterizar estos videos antiguos? Házmelo saber en los comentarios. Volviendo con Twilight, es una personaje maravillosa que nos acompañó durante toda la cuarta generación y hasta parte de la quinta. Muchos fuimos creciendo y evolucionando con ella casi de la mano, ya que la vimos pasar de ser solamente una estudiante obsesionada con los estudios, hasta ser una princesa en toda regla con su propio castillo y sus propios estudiantes. Personalmente he aprendido muchísimo de Twilight y hasta la he visto como un ejemplo a seguir, pues en mi opinión Twilight representa lo que significa el trabajo duro y aprender a confiar en los demás. Simplemente una pony excepcional de la que no dejo de aprender cosas nuevas. Por eso me llena de orgullo invitarte a ponerte cómodo o cómoda, porque hoy averiguaremos 5 curiosidades más sobre Twilight Sparkle. Número 5. Twilight es una pony llena de sorpresas, ya que, a pesar de ser una pony líder, súper organizada y muy perfeccionista, no deja de ser una pony igual que las demás después de todo. Y es que, ¿sabías que Twilight también le teme algunas cosas? Creo que todos tenemos alguna fobia y eso es completamente normal. Algunas personas le temen a las arañas, otras a los payasos y algunas incluso a los lugares pequeños, pero ¿sabías que a Twilight le da miedo las quesadillas? Así es, las quesadillas. Y es que, por raro que parezca, esto se da a conocer durante el episodio 11 de la quinta temporada llamado Fiesta Arruinada, donde mientras Twilight y las demás esperan a Pinkie en Sugar Cube Corner, caen dentro de una especie de sótano en donde Pinkie guarda un expediente de cada pony en Ponyville, un poco tenebroso si me lo preguntas. Es acá que Fluttershy encontraría un expediente con el nombre de Twilight, diciendo que le gusta el helado de vainilla, los globos de color rojo y también bailar, aunque también dice que le temería a las quesadillas, haciendo que Twilight se vea algo asustada. Pero le teme a las quesadillas. No es verdad. Solo que son muy grasosas. Oh, hell no, man. What the... Número 4. A lo largo de My Little Pony, en realidad tenemos pocas oportunidades de ver a los padres de Twilight, ya que, a diferencia de su hermano Shining Armor, ellos tienen muchísimo menos peso en los acontecimientos de la serie. Sin embargo, Twilight Velvet y su esposo Nightlight hacen algunas apariciones de vez en cuando, como en el episodio de la primera temporada llamado Crónicas de la Amistad, donde podemos verlos luego de mostrarle a Twilight su inscripción en la Academia de Unicornios Superdotados, o también en el capítulo Una boda en Canterlot parte 2, donde por supuesto asistieron a la boda de su hijo mayor y se les ve muy conmovidos. Sin embargo, ¿sabías que una curiosidad de Twilight es que la relación con su padre podría trascender más allá de la serie como tal? O bueno, por lo menos en su versión en español latino, pues Twilight Sparkle es interpretada por la actriz de doblaje Carla Castañeda y Nightlight, el padre de Twilight, es interpretado por Mario Castañeda. Como puedes notar, ambos actores tienen el mismo apellido, pues Mario es el padre de Carla Castañeda en la vida real. Por si no te suena muy bien quiénes sean ellos, Mario Castañeda es la famosísima voz de Goku en Dragon Ball, un personaje con el que crecimos millones de personas. Siento mucho haberlos hecho esperar, pero es que me pesa demasiado la polla en esta transformación. Número 3. En el mundo de la animación hay personajes con personalidades de todo tipo, algunos tiernos y tranquilos como Burbuja de las chicas superpoderosas. Mira bien, hijo de tu... O Fluttershy de My Little Pony, algunos otros más orgullosos como Vegeta en Dragon Ball o Rick Sánchez en Rick y Morty, y por supuesto algunos que te inspiran a mejorar constantemente como Goku, claro, y por supuesto Twilight Sparkle. Y es que quizá más que una curiosidad, una observación sobre Twilight que no mucha gente comenta en el fandom es que en realidad es un ejemplo de humildad, pues si nos ponemos a pensar, nuestra querida Twilight ha alcanzado muchísimos logros y una posición sumamente importante. Para empezar, su hermano es el capitán de la Guardia Real, Cadance al momento de
volverse su cuñada, era una de las únicas 3 princesas en toda Ecuestria. Su maestra era la mismísima Celestia, y como si fuera poco, Twilight se convirtió eventualmente en la 4ª princesa de la serie, teniendo hasta su propio castillo. Aún con todo esto, nunca se le ve presumiendo en ningún momento del programa, todo lo contrario, siempre trata de ponerse en los zapatos de los demás y le gusta pasar tiempo con sus amigas en Ponyville. Nunca se creyó más que nadie, y creo que ese fue el secreto de su éxito, siempre tener los pies en la tierra y entender que realmente no eres más que nadie solo por tener un título o un poco más de dinero. Lo que te diferencia de los demás es la actitud con la que afrontas los problemas y las circunstancias, y las acciones que tomas para solucionar las adversidades. Definitivamente Twilight nos enseñó muchísimo en esta parte, y es algo que me parece maravilloso en la serie. Número 2. En el video pasado hablamos sobre si Equestria Girls era canon o no, un video muy interesante que te dejaré aquí arribita en una anotación por si quieres ir a verlo. Volvemos a Equestria Girls, pero esta vez para enfocarnos en la versión humana de Twilight Sparkle, también conocida como Swy-Twi. Y es que una curiosidad sobre Twilight Sparkle es que, por extraño que parezca, en realidad su versión humana no es tan parecida a su versión pony. Esto es extraño, ya que si nos ponemos a analizar a las demás personajes, en realidad sí se parecen a sus contrapartes en personalidad. El resto de las Main Six son prácticamente una copia de sus versiones ponies. Esto lo podemos ver en la primera película de Equestria Girls, donde mientras Twilight está algo confundida, conoce a Pinkie y a las demás. Aquí podemos ver que tanto Pinkie Pie Pony como Pinkie Pie humana son casi iguales. Lo mismo pasa con Applejack, y de Fluttershy ni que se diga, es igual de tímida. Sin embargo, Swy-Twi es diferente, pues si bien ambas personajes son sumamente inteligentes, la versión humana de Twilight se viste muy diferente. Esta usa cola de caballo, unos lentes y es muchísimo más introvertida, algo más parecida a la versión que conocimos de Twilight en el primer capítulo de la serie, donde todavía no tenía amigas. Quizá estas diferencias sean porque Swy-Twi nunca tuvo amigas como sí lo hizo su versión pony, y a su vez esto hizo que se tomara una personalidad bastante diferente. Oh, pobrecito. Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. Número 1. En My Little Pony existen ponis con capacidades intelectuales sumamente impresionantes. Por supuesto que las princesas forman parte de ese grupo, pues tomar las decisiones que guían a toda una nación requieren una sensatez y un grado de inteligencia elevado. También tenemos a personajes como Sunburst, que muy parecido a Twilight al inicio, está sumergido en sus estudios y tiene amplios conocimientos sobre magia. Tampoco podemos olvidarnos de Starlight, que en mi opinión es una de las ponis más impresionantes de toda la serie, quizás siendo superada únicamente por nuestra protagonista. Pero en cuanto a ponis legendarios, creo que a todos se nos viene a la mente Starswell el Barbado, un unicornio con conocimientos extraordinarios y hazañas equivalentes a Galileo Galilei, Marie Curie o el mismísimo Leonardo da Vinci de nuestra realidad. Sin embargo, quizá incluso este pony tan maravilloso podría ser superado por Twilight Sparkle, y es que una curiosidad sobre ella es que podría ser la pony más inteligente de la historia. Twilight es ridículamente inteligente, siempre que aparece un problema, Twilight ya tiene el conocimiento o por lo menos una parte que ya leyó en algún libro, como podemos ver al inicio de la serie cuando Nightmare Moon pregunta a la multitud si conocen su nombre. Twilight de manera muy valiente la confronta diciendo que sabe quién es y a qué viene. También en la película de Rainbow Rocks, Twilight rápidamente concluye quiénes son las Dudleys con tan solo la descripción que le dio Sunset Shimmer, pues de nuevo ya lo había leído en un libro antiguo de Canterlot. Por cómo las describió Sunset Shimmer, creo que esas chicas probablemente son las sirenas. No solo eso, Twilight domina conocimientos en relaciones interpersonales también, tanto que se convierte en la princesa de la amistad, ayudando a muchísimos ponis a lo largo de la serie e incluso inspirando a otros a seguir su camino. Como si fuera poco, no se queda atrás en entretenimiento, pues conoce todos los detalles de Daring Do. Twilight no descansará hasta tener el conocimiento y la solución a un problema, y es versátil en diferentes áreas, proponiéndose aprender a volar cuando obtuvo sus alas, ideando todo un plan para derrotar a un villano y guiando a sus amigas para tomar las mejores decisiones. En mi opinión, la personaje más impresionante que haya existido, y no porque precisamente tuviera la mejor capacidad o porque fuera un prodigio, sino porque su constancia y trabajo duro la han llevado hasta donde está. Es como dice un viejo dicho, siembra perseverancia y cosecharás excelencia. Si el video te gustó, me haría muy feliz si me regalaras un like. Como siempre digo, en realidad sí me toma muchísimo trabajo hacer estos videos, y un poquito de apoyo me levantaría el ánimo para seguir trabajando en este contenido. También quiero saludar a las personas que pidieron sus saludos esta semana. Gracias chicos por siempre estar apoyándome, de verdad, son los mejores. Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho, y nos vemos en el próximo video. Bye.